Guadalupe. Vamos a preguntarle esta mañana a Juan Musi, qué gusto saludarte, muy buenos días. Hola Lupita, Sergio, muy buenos días, qué gusto saludarlos como Hola siempre. Juan, ¿cómo es? A ver, cuéntanos, ¿cómo ves la situación y por qué están reaccionando de esta forma los inversionistas en todo el mundo? ¿Cuál es el miedo que tienen? Pues mira, la verdad, yo te diría que México, ahorita que decías por qué ha bajado la bolsa, México ha estado ya desde hace un tiempo muy poco atractivo, no es una inversión que llame ahorita a los inversionistas. La perspectiva de crecimiento que hemos visto se ha venido reduciendo, la perspectiva de país, lo que ha pasado pues, después de la cancelación del aeropuerto con Pemex, el riesgo que existe sobre que las finanzas, sobre la deuda soberana también pudiera venir una baja en la calificación. Entonces yo te diría que aunque ayer todo parejo bajó, pero el caso de México pues es una bolsa que no ha tenido atractivo prácticamente en lo que va del año, y no es el caso de las demás bolsas, mucho menos de las bolsas estadounidenses. Pero ayer, en particular, lo que ocurrió es que hubo una serie de noticias negativas en el mundo que estaban provocando preocupación, sobre todo las noticias que tienen que ver con la guerra comercial, a partir de que por fin los chinos le respondieron a Donald Trump devaluando el yuan. Yo te diría que ahí sí se ha marcado especialmente un periodo de aversión al riesgo, en donde los inversionistas han estado buscando refugiarse en bonos, en dólares, sacar sus inversiones de la bolsa, porque evidentemente las bolsas te ofrecen muy buen retorno, pero tienes el riesgo de que bajen. Y ayer pues esta crisis se volvió un poco más aguda, porque fíjate que históricamente, cuando la tasa del bono de 2 años y la tasa del bono de 10 años se invierten en su rendimiento, ¿qué quiere decir esto? Cuando te paga más invertir a 2 años que a 10 años, este fenómeno le llamamos que la curva se invirtió. Es fuera de cualquier lógica, ¿no? Que un bono o un papel a menos plazo te pague más que el que está a mayor plazo. Va en contra de una regla de mercado en donde a mayor plazo, mayor rendimiento. Bueno, pues cuando históricamente esta curva se ha invertido, cuando históricamente el bono de 2 años ha superado el rendimiento del bono de 10 años, han venido recesiones o han venido desaceleraciones fuertes. Entonces, ayer justamente que se da este fenómeno en el que se invierte la curva, pues se asoma este fantasma de la recesión, porque aunado a esta noticia sale un dato muy malo en Alemania, y sale un dato también de consumo en tiendas departamentales en Estados Unidos también malo. Y bueno, pues básicamente ayer, a los temores que ya se tenían sobre la posible guerra comercial con China, al tema de las protestas en Hong Kong, a la crisis de gobierno que existe en España, en Italia, al Brexit duro, a este Brexit sin plan que está proponiendo ahora Boris Johnson, pues simplemente ayer esta noticia vino a avivar, yo te diría, o a profundizar las preocupaciones que ya había, ¿no? Entonces, pues vimos, sí, como bien dice Sergio, bajas muy importantes en los mercados y otra vez un fortalecimiento notable del dólar contra todas las monedas. Juan, ¿qué podemos esperar para México en los próximos días, en las próximas horas? Sé que pues hoy el Banco de México decide si mantiene o reduce la tasa de interés interbancaria. ¿Qué es lo que nos convendría en estos momentos? Hoy, antes de hablar con ustedes, que leía un poco de información económica que sale de Estados Unidos, sale buena información, que de alguna forma ya, por ejemplo, los futuros el día de hoy de las bolsas están positivos, salieron buenos datos o contrario a lo que vimos ayer, salieron buenos datos en la economía de servicios, salió también un buen indicador de consumo y de gasto, y salió un buen dato también de la creación de empleos en Estados Unidos, pues que presagia que también el empleo sigue fuerte. Entonces, hoy deberíamos de ver un día más tranquilo. Yo creo que vamos a ver un rebote generalmente el mercado corrige después de cuando exagera en movimientos como en el de ayer. Entonces yo creo que vamos a ver una corrección, un mercado un poco más ordenado y tranquilo. Y qué bueno que comentas lo de Banco de México, Lupita, porque, híjole, es un momento bien difícil desde mi punto de vista, aunque el banco tenga la justificación por el lado de la inflación, que está bajo el rango en el que se ha establecido, para bajar la tasa, yo creo que no debería de bajar la tasa ahorita.
Ahorita el tipo de cambio este momento que te hablo supera los 19.60, el interbancario, y bajar la tasa significaría el bajarle el rendimiento a los inversionistas y a los capitales extranjeros que aquí están. En el año hemos perdido dinero, a pesar de que pagamos una gran tasa de interés, el flujo es negativo en inversión financiera. Entonces, yo veo bien difícil que el banco se atreva a bajar la tasa porque esto detonaría pues una depreciación adicional del peso, quizás en torno a los otros 20 o 25 centavos. Y el tipo de cambio alto eventualmente te contamina la inflación. Entonces, yo esperaría, por todo lo que ya comenté y por el contexto global que se ha puesto un poquito más complicado, que Banco de México posponga su decisión para septiembre, y espero que hoy no cambie la política monetaria y deje las tasas en 8.25. Juan, tenemos en los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, una expansión que ha durado pues una década, fundamentalmente es la más larga de la historia. ¿Qué puede pasar si Estados Unidos entra en recesión? Y sabemos que los ciclos económicos nadie los puede abolir, tarde o temprano va a haber una recesión, por eso están asustados los inversionistas. ¿Qué va a pasar con México, que ya está teniendo una desaceleración antes de que Estados Unidos tenga problemas? Pues es un tema súper preocupante, mi querido Sergio, porque como bien comentas, nosotros prácticamente la mitad de nuestro Producto Interno Bruto está determinado por una actividad exportadora que justamente tiene como destino Estados Unidos, y si Estados Unidos desacelera, pues evidentemente nos va a pegar, ¿no? Si antes de que Estados Unidos desacelere ya estamos viendo un crecimiento de 0.3 en la primera mitad del año, pues yo lo que espero es que Estados Unidos más bien desacelere y no vaya hacia una crisis o un episodio de recesión, y que lo que estemos viendo hacia adelante en la economía norteamericana sea un menor crecimiento, pero todavía en la zona positiva, porque esto le va a pegar sin duda directamente a México. Y como tú bien comentas, el ciclo económico ya va para 11 años de crecimiento. Históricamente los ciclos en Estados Unidos duran 7 años, ese es el promedio del ciclo, y pues este ya excedió casi en 4 años el promedio, aunado a lo que te explicaba de la tasa del bono de 2 y 10 años, pues es lo que ha estado preocupando a los mercados de que pudiera venir una recesión. Pero una recesión en Estados Unidos sería de consecuencias pues muy, muy graves para México. Juan Musi, analista financiero, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Un placer, como siempre, Sergio, Lupita. Un fuerte abrazo. Gracias, muy buenos días. Bueno, ya hay que estar al pendiente de los mercados financieros esta mañana, debido a que, como lo señala Juan Musi, pues vimos unas caídas muy fuertes el día de ayer. Podría haber una compensación el día de hoy. Es muy inusitado que las bolsas en Estados Unidos caigan 3%, pero eso es precisamente lo que ocurrió el día de ayer. Y vámonos al pronóstico.